Bienvenido en este nuevo video. Hoy día vamos a ver cómo hacer nuestras propias lijas para la herramienta Dremel. Las lijas de marca Dremel son de muy buena calidad y muy duradera, realmente lo máximo, pero en algunos países puede ser complicado de encontrar y sobre todo no vamos a encontrar todas las medidas de lijas. Así que hoy veamos cómo hacer nuestras propias lijas del grano de nuestro gusto. ¡Vamos! Para hacer nuestras propias lijas para Dremel vamos a necesitar hojas de papel lija de granos diferentes, el grano que nos interesa por supuesto y que vamos a necesitar utilizar. Luego también necesitaremos lijas de Dremel pero viejas, las usadas no las boten, guárdalas para poder reutilizar. Y por último un pegamento que puede ser idealmente el pegamento africano. Desmontamos la lija vieja. Y con las otras que hemos guardado los vamos a poner en agua. ¿Por qué lo ponemos en agua? Es para remojar y permitir despegar la lija del papel base. Los dejamos en agua unos 30 minutos hasta que se vayan despegando. Obviamente lo más simple acá sería pegar nuestra lija encima de la lija vieja, pero ya no tiene regularidad y si tenemos lija fina ya no va a ser una base muy plana para pegarlo. Entonces lo que vamos a hacer es despegar esta lija vieja para reemplazarla. Luego lo dejamos secar afuera, tiene que ser bien secado, de un día para el otro mínimo. Una vez que está seco vamos a utilizar nuestros papel lija y vamos atrás a dibujarle la forma de la lija que se montará sobre el rodillo de la herramienta Dremel. Lo dibujamos y lo recortamos. Acá lo voy a hacer con hojas de papel de diferente grosor de grano. Si te gusta mi contenido, te invito a que te hagas miembro del canal dándole clic al botón unirse debajo del video. Así me apoyas y tendrás acceso a contenido exclusivo para miembros. También puedes dejarme una propina dándole al corazón debajo del video. Una vez recortado, vamos a montar la base soporte del rodillo sobre nuestro eje de caucho que nos viene con el Dremel. Para que no se vaya abriendo y que no se vaya soltando, podemos enrollarlo con un hilo. Traten de ser regular y más que todo no apretes mucho, porque acá tenemos el rodillo desapretado y si estamos apretando mucho con el hilo ya no lo vamos a poder sacar. Entonces solamente enrollar suavemente para poder sacar y montar de nuevo nuestra lija y luego que se sujeta cuando empernamos el rodillo de caucho. Si utilizamos pegamento africano vamos a pasar una primera capa tanto en el papel soporte que adentro del papel lija y luego dejamos secar unos 5 minutitos. Una vez que está más o menos seco al tacto ya vamos a poder montar nuestro papel lija sobre el papel base con su hilo. Apretamos bien en toda parte, podemos hacer eso con una regla. Y nuestra lija está lista montada. Ahorita lo voy a retirar para poder hacer otras lijas. Ahí está, hemos hecho uno de grano 80, otro de grano 120, otro de 220 y una de 360 para el trabajo fino. Vamos a montar el grano 80 para probarlo en madera. Como pueden ver, ataca bastante la madera y está súper resistente. Ojo, para la prueba, cuando hacemos lijas caseras, siempre utiliza lentes, porque si no lo has pegado muy bien, es posible que el papel salte y no quisiéramos que te caiga en el ojo. Ahora probaremos con el 360 para limpiar el metal.
y con el 220 para afilar mi cuchillo. Espero que te haya gustado el video, no olvides dejar un buen like, suscribirte al canal y nos vemos en el próximo video. Chao.